tocando el punto de lo que llevábamos referente al oficio de profeta en la antigüedad, quiero recalcar nuevamente que ese oficio de profeta, el oficio de profeta de la antigüedad, yo creo que esto quede extremadamente claro, del Antiguo Testamento. No existe en el Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto se cierran todos los profetas que nosotros conocemos ya: Isaías, Jeremías, Ageo, Joel, Amós, cualquiera de esos nombres que yo no haya mencionado, y existen todos en el Antiguo Testamento, ya eso no existe en el Nuevo Pacto. El último profeta que denominó el propio Jesucristo, refiriéndose a Juan, diciendo de él que el último profeta nacido de mujer es Juan el Bautista. Siempre que uno va a traer a colación que ese oficio de profeta de la antigüedad ya no existe en todas estas cosas que existen hoy en día, estas escuelas que supuestamente hay de profetas, escuelas de danza, escuelas para aprender a hablar en lengua, todas estas cosas completamente son herejías. Nada tienen que ver para un nuevo pacto, el cual se inicia con la crucifixión, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su resucitación al tercer día, y cuando ya comenzamos entonces el nuevo sistema, a lo que nosotros llamamos gracia. Cada vez que uno habla de esto, entonces alguien dice, sí, pero había un profeta que se llama Ágabo, y entonces hay un profeta también que le dijo a Pablo que él iba a ser encadenado cuando llegara a Roma. Uno tiene que tener un poquito de esparcimiento mental en esto. Mientras se está dando el evangelio en sus primeros días, todavía quedan cosas antiguas. Porque el evangelio es para que el ser humano cambie de lo viejo a lo nuevo. Lo que quiero decir con esto es que entonces de lo viejo todavía queda. Y por allí andaba Ágabo. En ningún lado nosotros vamos a encontrar que diga que Ágabo era un convertido. Cuando tenemos entonces la segunda excusa de que cuando este otro profeta habla y le dice a Pablo, esto te va a suceder, te van a atar de pies y manos, refiriéndose a su viaje a Roma. Tampoco estamos hablando de alguien que tengamos data de que diga que era qué, converso. Entonces, ¿quién aclara esto y dónde abunda en esto? Número uno, para Pablo llegar al capítulo 14 de Primera de Corintios, todo el mundo piensa que el principio es el 14:1. No. El principio está en el 12:1. 12:1, 13:1, 14:1 son 3 capítulos. Pero hay que llevar a esta gente a que compongan su mente, a la iglesia de Corinto, de qué son, para qué son los dones, mejor dicho. El abuso de los dones del Espíritu. Esto es lo que Pablo quiere llegar y quiere
que quede claro en la mente de todos ellos. Cuando ya llega al 14 de Corinto, él bien claro habla de a qué se refiere la profecía en ese preciso momento en que él escribe esa carta y la reciben. ¿A qué se refiere él con la profecía? Bueno, lo primero que uno tiene que tener en mente, juiciosamente hablando, prudentemente hablando, responsablemente hablando, es que los 66 libros que usted y yo tenemos hoy no existían aquí. Pero sí existía la Torá y la Taná, o sea, la ley y los profetas y el Pentateuco. Eso está dividido en dos para ellos. O sea, el nombre, Torá y Taná, la ley y los profetas. Todos esos profetas, en una que otra, más allá del profeta mesiánico total que es Isaías, mencionó al Mesías. El propio David profetizó de Cristo en los salmos. No dejarás mi alma en el Seol y todas estas cosas. Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Amén. Cuando Pablo le dice, por todos si profetizan es convencido. Él está haciendo referencia a la escritura de la antigüedad. ¿Me explico? Entró por la puerta un inconverso, que es lo que él quiere decir. Y si todos comienzan a profetizar, porque el que predica hoy en día, ¿qué hace? ¿Profetiza de qué? De la palabra, de lo que ya está cerrado, un marco que no se le puede añadir. Por eso de que hay nuevas revelaciones es mentira. Eso no existe. Toda revelación está ya cerrada en esos 66 libros que se llama Biblia o palabra de Dios, como nosotros bien le llamamos. Pero si todos ustedes comienzan a hablarle a esta gente de dónde proviene ese hombre del cual nosotros hablamos hoy, que se llama Jesucristo, lo vamos a convencer. Todos van a poder convencerlo. Y ni en ningún momento tampoco puede decir nadie que ahí hay un sistema de alteración como el que vemos hoy, día tras día, en las redes sociales. Este tipo de distorsión de decir, así dice Jehová, se equivocó, hermano. Porque usted no va a encontrar en ningún momento en el nuevo pacto, así dice Jehová. Así dice el Señor. Esa es palabra de profeta antiguo. No es palabra de la profecía escrita, cumplida ¿dónde? En Cristo Jesús. Entonces, ¿qué tenemos en Corinto? Tenemos en Corinto un chorro de loquitos que más o menos tenían una similitud con esta gente de hoy, que utilizaban los dones del Espíritu. Siempre se ha dicho y siempre enseñamos que esa iglesia tenía todos los dones. Pero Pablo lo que le quiere decir es, no se puede abusar, en pocas palabras, de los dones del Espíritu. Cada vez que alguien entre por esa puerta, estoy parafraseándolo todo. Ustedes siéntense y convénzalo conforme a lo que dice la Escritura. La primera parte de la Biblia que ya existía, la Septuaginta. Eso que fue pasando de boca en boca, de boca en boca, de boca en boca, y luego fue revisada por estos 72.
y luego ya eso está escrito en rollos y hay con qué decir sin temor a equivocarse, este es el Jesús que nosotros te queremos predicar hoy en Corinto, al cual tú no conoces, pero ya estos profetas antiguos habían hablado de él. Wow. Eso es lo que Pablo quiere decir. Si ustedes lo profetizan, si ustedes lo llevan a esa palabra, ellos van a entender. Pero si los ven en esta disyuntiva que ustedes tienen, van a decir que ustedes están locos. ¿Acaso cada vez que vemos un video de esto, a mí me da vergüenza ajena? Porque yo digo, Dios mío, Señor, qué locura. Entonces, lo hemos mencionado hasta la saciedad. Quieren tener la fuerza, la potestad de decir 2 o 3 balbuceos para que su palabra tenga poder. Mentira. Dios no obra de esa manera. Dios no obra de esa manera. Nadie puede decir que lo que pasó en Hechos 2 es lo que ellos quieren hacer hoy en día. Tampoco hubo eso. La palabra es clara. Cayó la promesa del Espíritu, pero nadie se quedó falto de palabra. Todos los que estaban allí, hasta los que quisieron inferir en que estaban borrachos, le dijeron, no, a esta hora no se bebe. Pero si esta gente está diciendo con su boquita de comer en nuestra lengua las maravillas que Dios ha hecho para con nosotros, las que van a suceder, porque hay gente que achica esto, pero allí se estaba diciendo lo que iba a correr desde aquel momento hasta el último día. No solamente lo corto de pensamiento que puedas tener, no. Allí se predicaba en conjunto la salvación de Jesucristo. Allí estaba aquella gente recibiendo por sus oídos todo completamente entendido. Inclusive, me llama la atención que el apóstol Pedro, en ese mensaje, él menciona la profecía de Joel y siempre me ha estado curioso, porque hay una parte de la profecía que si se quiere establecer en ese momento, que es la profecía de Joel cuando habla de, esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños. Todas estas cosas. Pero hay una parte, si usted se ha dado cuenta, que no se cumple en aquel momento, aunque se va a cumplir después. Y aquí podemos utilizar la regla de la profecía de doble acontecimiento. Podríamos hacerlo, pero es como el arrastrar como ser humano y anticiparse a decir, esto es lo que dijo Joel. Pero si lo utilizamos con la regla del doble acontecimiento, se da lo primero, allí está el Espíritu manifestado, aunque es muy extensiva, porque cuando habla hijos, hijas, todo esto sabemos que ocurrió. Todo ocurrió. Y el doble acontecimiento, entonces, los elementos ardiendo van a caer del cielo, las estrellas van a caer, el sol se va a oscurecer. Pronto, eso en doble acontecimiento sería para el final. Nunca podemos dejar de pensar que Pablo, cuando hablaba, era juicioso y decía, no lo estoy diciendo por mandamiento de parte de Dios. Esto lo digo de mi propia parte. Estoy parafraseando. ¿Qué pasó con el apóstol Pedro ahí? Amén, gloria a Dios. Sé que se cumplió lo que él está diciendo. La primera parte de la profecía. Si la voy a tomar en 2 partes, falta el final de ella. Pero nadie quedó allí
Y si él quiso afirmar, diciéndole a aquella gente, oigan, ustedes se les olvidó lo que decía la profecía de Joel. Dice precisamente lo que está pasando aquí. Aquí estamos viendo cómo ha caído, cómo se ha derramado el Espíritu Santo y ninguno de nosotros ha quedado falto de entendimiento. De entendimiento, porque se hablaba de las maravillas de Dios, pastor. Se hablaba de las maravillas de Dios. Otra explicación también para el cumplimiento de lo del profeta Joel es que desde ese entonces, estamos en los postreros días. Estamos en los postreros días. Eso es una regla que utilizamos en teología. No hemos llegado a la culminación o al final del final, por así decirlo. Exactamente. Es una regla que utilizamos en teología para eso mismo, para distinguir las cosas que tienen doble acontecimiento. Es lo que quería decir mientras lo hablaba. Claro.